Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué alegría verles, qué alegría saludarles un domingo más. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana y qué rico que podamos estar acá juntos. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto ahora por la transmisión o que ven luego esto por diferido. Les bendecimos y oramos para que el Señor sea ordenándolo todo y puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Amados, estamos muy contentos hoy día es un día de alegría. Amén. Porque estamos celebrando a los niños. Y los niños son importantes. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un corazón dado para los niños. Porque como bien dijo ahí Juan Pablo, el Señor mismo dijo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niño. ¿Verdad? Y el Señor también dijo una advertencia muy severa que aquel que hace tropezar a un niño en su caminar, hay de él que le sería mejor ser echado al mar con una piedra, y todos saben que eso es igual a morir. Por lo tanto, tenemos que tener un corazón dado a los niños. Amén. Para los que quizás se han integrado hace poco, saben que esas son las razones por las que nos vinimos a este lugar, porque orábamos al Señor para tener un lugar, un espacio dedicado para los niños, donde ellos puedan aprender conforme a su edad y a su etapa el Evangelio. Amén. Y para eso está Casa del Rey y para eso están los maestros. Hay algunos de ustedes acá que domingo a domingo están enseñándole a nuestros niños. Amén. Así que si el Señor toca tu corazón y quieres ser parte también de Casa del Rey, puedes hablar conmigo. Te estamos buscando. El Señor te está llamando. Amados, vamos a seguir con nuestra serie. Estamos hablando acerca de la iglesia. Amén. Lo importante que en la iglesia, entender correctamente la iglesia, entender por qué nos congregamos, entender cuál es la idea de Dios con respecto a la iglesia, aclarar algunos conceptos que de pronto pueden estar errados, que los traemos errados por una cuestión cultural a veces, ¿verdad? Lo más sencillo es entender que la iglesia no es un edificio, pero sí es un lugar de congregación, un lugar específico que nos congrega, porque la iglesia somos los creyentes. Amén. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros somos la iglesia. Amén. Pero la iglesia no queda solo en esa cuestión universal e invisible, sino que aquello tiene una aplicación práctica y visible, y eso es la comunidad. Y ahí usted decía amén. Porque sin comunidad no hay iglesia. Sin comunidad no hay iglesia. Sin la congregación de los santos del Señor no hay iglesia tampoco. Entonces son dos dimensiones que tienen que caminar juntas. ¿Sí? El entendimiento de lo que nosotros somos iglesia por ser creyentes, pero también que la iglesia es el cuerpo de Cristo reunido. Amén. Y necesitamos la iglesia. Y todos necesitamos ser parte de una iglesia. Y ahora me refiero a una iglesia local. Todos necesitamos ser parte de una iglesia local. Todos necesitamos hermanos con los cuales crecer en la fe, hermanos con los cuales nos exhortamos y crecemos juntos en la fe. Todos necesitamos pastores que nos pastoreen, que nos ministren la palabra, que nos ayuden en nuestro crecimiento. Y todos necesitamos estar juntos frecuentemente para alabar y adorar al Señor. Amén. Y todo eso no lo digo yo, está en la Biblia. Amén. Así que, como les he dicho desde que comenzamos, que en la medida en que avancemos en esta serie, cada día, cada vez más nuestro corazón diga, yo amo mi iglesia. Amén. Usted tiene que amar su iglesia y amar a su pastor también. Gracias por ese amén sincero. Entonces vamos a leer un texto para comenzar. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el 1. Dice, por lo tanto, espérame, déjame volver a Reina Valera. Ahora sí, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hoy día, amados, en nuestra prédica de hoy vamos a entender esto que les he estado repitiendo hace varios domingos, que hay una iglesia local y hay una iglesia universal. Amén. Y que aunque la iglesia es una sola, ¿sí? Es una sola iglesia, la iglesia del Señor, se expresa en muchas formas y en distintos lugares, ¿sí? Y Dios ha querido manifestar su unidad en distintas iglesias locales, que son las iglesias visibles. Y entender esto es muy importante, porque tenemos que aprender a amar nuestra iglesia, pero también tenemos que aprender a amar a los de las otras iglesias. ¿Sí? Porque como decimos en buen chileno, no somos la última chupada del mate. ¿Sí? Solo somos una parte más del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Pero las demás partes del cuerpo también son valiosas para el Señor y nosotros también tenemos que aprender a amarles. Amén. Porque cuando nosotros no hacemos esto, podemos caer en formas de sectarismo, pensar que somos los únicos que saben y los únicos que tienen, y empezamos con cosas como, somos los que tenemos la revelación y nada que ver. Amén. Hay sí cosas que hacen a iglesias sanas, ¿sí? Y de ese tipo de iglesias estamos hablando. Porque sí hay iglesias que no son buenas, donde no deberías ir. Y si hay alguien ahí que deberían salir, ¿sí? Pero estamos hablando de las iglesias sanas, que también creen en el Señor, que tienen una buena doctrina y que estamos avanzando juntos en lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, piensa en esto, para entender lo que le quiero decir. Piensa en una familia numerosa. No sé si hay alguna familia numerosa acá. Que, ¿verdad? Papá, mamá, muchos hermanos. Una familia antigua, ¿verdad? Ya no se estila muchos hijos. Una familia antigua, suponte, ¿verdad? Muchos hermanos, los hermanos crecieron y algunos, no, todos se dispersaron, ¿verdad? Y algunos quizás se fueron a otras ciudades, otros se fueron a otras naciones, ¿verdad? Pero siguen siendo familia. Hay un vínculo que los une, en este caso es el vínculo sanguíneo. Siguen siendo hermanos, siguen siendo padres e hijos, a pesar de que estén lejos, a pesar de que vivan separados, a pesar de que establecieron su casa en lugares lejanos, pero siguen siendo miembros de una misma familia. Es lo mismo con la iglesia. Somos una misma familia, pero estamos en distintos lugares, ¿sí? Pero seguimos siendo parte de la misma familia, la familia de la fe. ¿Amén? Entonces, esto nos tiene que ayudar a entender que la iglesia, en última instancia, del Señor es una iglesia, ¿sí? El Señor, cuando vuelva, viene por la iglesia. ¿Amén? Viene por su iglesia, que es como un cuerpo, que tiene diferentes partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros entendemos esta dinámica de la corporalidad en términos locales, acá también, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero somos necesarios para formar un cuerpo, y las iglesias también. Son distintas partes, tienen distintas formas de expresarse, como el cuerpo tiene la mano, tiene el pie, etc., pero siguen siendo parte de un mismo cuerpo. ¿Amén? Entonces es una sola iglesia. Entonces, la palabra nos va a mostrar que la iglesia es una sola, y ahí es donde entendemos que esta iglesia es una y es universal, es santa y apostólica, ¿sí? Y no estoy refiriéndome a una forma de catolicismo romano, ¿sí? Apostólica es porque está basada en
lo expliqué en las primeras semanas, en la doctrina de los apóstoles. Amén. Que es el fundamento que la iglesia ha perpetuado hasta estos días. Amén. Que es santa porque hemos sido apartados para Dios, aquellos que hemos creído en Él. Amén. Y universal porque está en todos lados. Amén. Quiero que volvamos a leer los versos del 4 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Mira que en este texto, Pablo, el apóstol Pablo, repite 7 veces la expresión uno para enfatizar un sentido de unidad y una unidad esencial. De nuevo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. Y evidentemente que esta repetición no es casual. Hay algo que el apóstol quiere enfatizar acá. Él quiere subrayar la centralidad de la unidad en el plan divino. Somos uno. Amén. Uno. Entonces hay un cuerpo, que somos todos, un espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo, no hay muchos bautismos, un bautismo y un Dios. Amén. No hay muchos dioses tampoco. Hay un solo Dios real, vivo y verdadero. Amén. Nuestro Dios. ¿Sí? Que lo entendemos en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que tampoco son 3 dioses. Es un solo Dios, 3 personas. Amén. Pero eso lo explicamos otro día. Pero sepan eso: un solo Dios, 3 personas. Mire que anda corriendo algo hoy día llamado unicitarismo. No caiga ahí. Bueno, vuelvo. La cuestión es que la unidad de la iglesia no depende de instituciones humanas. ¿Sí? No depende de formas de hacer que nosotros podamos utilizar para generar esta unidad. Tampoco depende de jerarquías eclesiásticas. Tampoco de las estructuras denominacionales que pueden haber, sino que del entendimiento de una sola cosa: de Cristo como cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces todos somos parte de el mismo cuerpo. Así como tu cuerpo tiene, ¿cuántas cabezas? Una sola. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con nosotros como iglesia. Cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos una iglesia interdenominacional, entonces no tenemos ese problema. Pero cuando entendemos que Cristo es la cabeza, no tenemos problema para entender que las demás partes del cuerpo también son parte mía. Son mis hermanos, son parte del mismo cuerpo y estamos todos avanzando. Eso nos ayuda porque nosotros con eso rompemos el sentido de competencia. ¿Sí? Las demás iglesias cristianas no son mi competencia, son hermanos en la fe. ¿Sí? Y hay iglesias que son más grandes, otras iglesias que son más pequeñas. La cuestión no tiene que ver con eso, sino entender qué es lo que el Señor nos llama a hacer como iglesia. Porque pasa lo mismo en tu cuerpo. Hay partes de tu cuerpo que son más pequeñas que otras. Órganos que son más grandes que otros. ¿Pero los necesitas todos? Exactamente. Si te falta alguno puede funcionar, pero no a plenitud. Entonces esa es la cuestión. Somos diferentes, más grandes, más pequeñas, pero todos tenemos una parte que hacer como cuerpo y que es necesaria. ¿Sí? Eso no importa si somos más pequeños que los demás. El tema es que estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Amén. Y ahí es donde tenemos que estar todos involucrados. El Espíritu Santo, hermanos, en su forma sobrenatural de obrar y de operar, es quien une a todos los creyentes
genuinos en este solo cuerpo espiritual. Es a través del Espíritu Santo que esta unidad trasciende todo tipo de fronteras geográficas, raciales, etcétera, cualquiera que pueda haber. Y esa es la que crea una comunión que supera cualquier división humana. Por eso, ¿se acuerdan que le expliqué esto? El inicio de la iglesia fue ¿cuándo? ¿Qué día? El día de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, todas esas barreras se acabaron. Se acabaron. Ese es el inicio de nuestra historia como iglesia. El Espíritu Santo vino y rompió todas esas barreras. Y ahora ya no tiene que ver por nuestra nacionalidad, nuestra sangre, nuestro color, sino que por la fe. ¿En quién? En Cristo. Amén. Por eso qué bonito que todos siendo acá diferentes, hoy día, justo en particular tenemos gente de distintas naciones acá, ¿sí? Hoy día aquí ya vemos chilenos, hay venezolanos, hay gente de peruana, hay una persona norteamericana, ¿verdad? Está solita, pero... gente representando a Australia, por ahí. Pero igual son chilenos. Pero con una carga en su corazón por la nación. Por una carga en su corazón por la nación. Y eso es bonito, ¿ves? Eso es lo que hace la unidad del Espíritu. Y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿amén? Gente de Paraguay también. Oye, mire, deberíamos hacer una fiesta de las naciones, ¿sí o no? Y todos preparan algo de su nación. La minuta, ¿quién la está haciendo equipo? ¿Sí? Estamos ahí. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Para que entendamos todos que que tenemos que movernos con humildad, amados. Y entender también nuestra iglesia con humildad, ¿sí? No somos la única iglesia verdadera, ni tenemos el monopolio de la verdad, pero sí somos parte del cuerpo verdadero de Cristo. Amén. Vamos a leer otros textos más. Vamos a Hechos. Vamos a ver ahora que esta iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, se expresa en iglesias locales. Vamos a Hechos capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 23. Aquí estamos en medio de Pablo y Bernabé, movilizándose ya, viajando, Pablo en Iconio, después en Listra, y en el versículo 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y el 24 luego dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y voy a parar ahí. Con eso en mente, vamos ahora a Romanos 16. Romanos capítulo 16. Y vamos al verso 5. Este es Pablo de nuevo, en su epístola a los romanos. Y aquí está al final ya enviando saludos. Vamos a leer del 3 mejor. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo está saludando acá a sus colaboradores en Roma. Y en Corintios, en 1 de Corintios capítulo 1,
el versículo 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, en el Nuevo Testamento, estoy leyendo esto intencionalmente, vamos a observar un patrón que es consistente en cada ciudad donde fueron los apóstoles, ¿sí? Donde fueron enviados. Y cada ciudad importante tenía su propia iglesia local identificable. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos, la iglesia tesalónica, etc. En cada lugar donde ellos iban, llevaban el evangelio, llevaban la palabra y tal como leímos en Hechos, ¿qué hacían? Establecían ancianos, que hoy día también los podemos entender como pastores. ¿Sí? Ancianos, pastores. ¿Para qué? Para que cuidaran y ministraran la iglesia. Amén. Y así seguían moviéndose. Entonces ven que en Hechos lo dice claramente, que estuvieron ahí, establecieron ancianos, y el siguiente verso que dice, que siguieron avanzando. Esa era la obra apostólica. ¿Por qué? Porque estaban llevando la palabra, poniendo el fundamento de la doctrina y seguían avanzando. Y en cada ciudad donde iban entonces establecían este liderazgo. ¿Y qué hacían al establecer ese liderazgo? Establecían una iglesia local, una iglesia visible, una iglesia propia. ¿Y qué nos muestra esto? La importancia de las expresiones locales de fe. Cuando luego el apóstol enviaba las epístolas, ¿a quién creen que llegaban? A la iglesia que fue establecida. Él escribía la carta y llegaba a la iglesia. Por eso les leí el saludo, ¿ves? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a ellos les llegó la epístola, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que esta iglesia que comienza a crecer, que es la iglesia como ya lo vimos desde el primer siglo, desde su momento de fundación, comenzó con expresiones locales. Y si tú has leído el Nuevo Testamento y leíste las epístolas, sabes que la iglesia de Éfeso no era como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Los corintios eran los locos, eran los loquillos, ¿sí? Y la iglesia de Galacia no era tampoco como las otras. Y por eso Pablo escribió una carta con cosas específicas, porque en esas expresiones locales había algo distinto. ¿Se entiende? Lo mismo sigue pasando con nosotros. Pero ¿qué quiero mostrarte? Es que la iglesia, entendida como iglesia local, ha estado desde el principio. ¿Sí? Y por eso todos los creyentes han de ser parte de una iglesia local. Y quiero explicar otra cosa. En Romanos, cuando está este saludo a Priscila y Aquila, y saluda a la iglesia que está en su casa, ¿sí? Entonces alguien dice, ven, se juntaban en las casas, la iglesia tiene que estar en la casa, y yo me junto en la casa con mis vecinos y hacemos la iglesia. No más que para entender eso tienes que entender el contexto en el que se movía la iglesia. ¿Sí? Pero no tienes que entenderla como una reunión en casa que podrías hacer hoy día. Hace un par de semanas básicamente les mostré qué es lo que define una iglesia local. ¿Sí? Y sí, tú podrías eventualmente juntarte, pero vas a tener un problema. ¿Sabes cuál es? Que si la iglesia es realmente sana, la iglesia va a crecer. Y si crece, en un par de meses más en tu living no van a caber. ¿Y qué vas a hacer?
Te vas a tener que ir a otro lugar y se acabó tu casa. ¿Ves? Muy sencillo. Pero tratar de traer esa frase acá, ¿sí? Es un anacronismo, ¿no? La casa de Priscila y Aquila no es la casa en la que vivimos nosotros. Mire, en mi casa cabemos los 4 o 5 de ahí nomás. Con mucho amor, los demás por la transmisión lo verían. ¿Sí? Es el punto. ¿Ves? ¿Cómo administra ese crecimiento? Esa es la cuestión. El tema no es ese, el tema es la congregación de los santos. ¿Sí? En tiempos de persecución, amados, la iglesia se juntaba en cualquier lado. En tiempos de persecución la iglesia hacía hoyos y se juntaba en catacumbas. ¿Sí? Aún existen esos lugares allá en Turquía. Bueno, en China todavía se siguen juntando abajo del suelo. Sí. Pero la cuestión es la congregación. Imagínense, muy buen ejemplo, imagínense los chinos. Y le dicen, no, mira, tenemos que juntar en la casa. En la casa no nos juntamos, amigos, si en mi sótano nos podemos juntar. ¿Ves? Pero el tema es la congregación de los santos y esa estructura local. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia local? Los santos reunidos, juntos, ancianos constituidos que van a estar ministrando la palabra y la adoración genuina al Señor. Y un alcance sincero hacia los perdidos. Todas esas son características de la iglesia local. ¿Sí? Entonces Pablo y los demás apóstoles que salieron enviados, no solo andaban predicando el evangelio de forma abstracta, sino que sistemáticamente iban plantando iglesias, comunidades locales, concretas, ¿sí? Con ancianos para su gobierno, con diáconos para el servicio y luego toda la congregación de los santos, ¿sí? Eso lo podemos entender muy bien porque después Pablo escribe estas cartas que se llaman las cartas pastorales y nos entrega los requisitos para los ancianos, para los diáconos. Entonces esta iglesia universal de Cristo que Él prometió edificar no es solo invisible y por eso no podemos decir, no, yo soy la iglesia y no necesito congregarme porque yo soy la iglesia. No podemos hacer eso. La iglesia no existe de forma desorganizada o etérea, sino que se manifiesta y se encarna en lugares visibles, concretos, donde los creyentes se reúnen regularmente para adorar, aprender y servir. Amén. Necesitamos la iglesia, amados. Necesitamos la iglesia local. Por eso nosotros tenemos que amar nuestra iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar de deleite. Y eso es algo que yo espero con todos estos mensajes, que tú ames tu iglesia, que tú te goces con la iglesia, que cuando viene el día de congregarnos, vengamos con alegría, vengamos con gozo, que en el tiempo de alabanza nosotros nos entreguemos todo al Señor. Y a lo mejor pasamos una semana difícil, a lo mejor pasamos una semana dura, a lo mejor no nos fue bien, pero venimos a entregarle nuestros amores al Señor y venimos a adorarle porque Él sigue siendo bueno, porque Él sigue siendo fiel y lo alabamos y lo bendecimos en sus atributos porque Él es justo, Él es misericordioso, porque a pesar de que pasamos momentos de dificultad, el Señor nos ministra, el Señor nos alienta y en la congregación de los santos viene un hermano y nos anima, nos entrega una exhortación o una sola sonrisa, nos anima, nos alienta, nos levanta y a lo mejor en ese mismo pesar ves a otro hermano que a lo mejor de vista nomás te diste cuenta que está peor que tú y entonces entendiste que hay alguien que está sufriendo más que yo y lo voy a alentar y lo voy a animar y eso, amados, es la comunión de los santos. Y para eso es la iglesia y por eso necesitamos la iglesia, porque nuestro crecer de fe y nuestro desarrollar en nuestro caminar con el Señor necesariamente tiene que tener el contacto con los creyentes. Y por el contrario, a lo mejor te fue espectacular en la semana.
Te fue genial, la rompiste en el trabajo, la rompiste en las notas. Y entonces, ¿qué vas a venir con toda gratitud a alabar al Señor? Porque reconoces que todo fue por Él, porque Él te dio la sabiduría, porque Él te dio el entendimiento, porque Él te dio las estrategias y tuviste una semana bombástica. Pero vas a venir con toda gratitud a entregarle la honra, la gloria y la alabanza a Él, con los hermanos, juntos. Entonces, amados, nos puede ir muy bien, nos puede ir muy genial o nos puede estar yendo horrorosamente. Como sean los extremos, este día es para que vengamos a entregarle nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Porque en todo tiempo Él es digno de nuestra adoración. En todo tiempo. Y así es como crecemos juntos. Y ese es el valor de la iglesia. Entonces, volviendo, que la iglesia sea una razón de gozo. El congregarnos tiene que traernos goce. Que no sea el sábado, ¡ay, hay que congregarse! Es una entrega sincera al Señor. ¡Ay, hay que levantarse temprano! No, amados. Eso es un goce. Nos levantamos un poquito temprano, pero es para estar juntos, para alabar al Señor. Amados, esto que tenemos juntos es irreemplazable, no es replicable. A veces estamos, ¿verdad?, enfermos, nos pasan cosas y nos conectamos. Hemos dispuesto todas estas cosas para hacer la transmisión, para que en caso de que por alguna razón no puedas venir, puedas igual estar conectado, literalmente. Pero el estar acá, esto es irreemplazable, amado. Es irreemplazable. Nunca, nunca la pantalla va a suplir la conexión y la interacción que tenemos los hermanos. Es un diseño del Señor, amado. Es parte del diseño de corporalidad que Él tiene para nosotros. Y por eso, amado, nosotros tenemos que amar la iglesia. Amar nuestra iglesia, el amar estar juntos, el amar estar congregados. Que este día lo esperemos con gozo, con entusiasmo. Y que recuperemos el gozo de ser iglesia. Que nos dé gusto ser iglesia. Que nos dé gusto compartir. Vamos, no hay iglesia perfecta. Nosotros no somos perfectos. Yo no soy como pastor perfecto. Pero es parte de. Tú tampoco eres perfecto. Igual te amamos. Igual te amo. Pero eso es lo bonito, es de ser cuerpo. Que a pesar de todas esas cosas nos seguimos amando. Que a pesar de las cosas que pasan nos perdonamos. Que a pesar de las cosas nos extendemos misericordia, nos extendemos gracia. Nos ayudamos, somos una familia. Recuerda estas palabras de Pablo al final de Gálatas: haced bien a todos, pero sobre todo a la familia de la fe. Amén. Entonces tenemos que aprender a valorar, hermanos, profundamente nuestra iglesia local. La iglesia, hermanos, no es un añadido, no es un plan B. Es parte integral del diseño eterno de Dios para nosotros. Amén. Entonces no basta con un creer general o tener una fe privada, individualista. Necesitamos, vamos, estar arraigados en una comunidad de fe. Amén. En una comunidad concreta y vivir plenamente nuestra fe ahí. Porque también en parte es la iglesia lo que ha dispuesto el Señor, la iglesia local, como espacio para que también nosotros desarrollemos el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, hay otra cosa más que quiero mencionarles en estos minutos que me quedan. Entender que unidad no significa uniformidad. ¿Entienden eso? Unidad no significa uniformidad. Que el estar unido no significa que somos todos iguales. ¿Amén? No necesitamos eso. Y para entenderlo bien vamos a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer desde el 4. Dice: ahora bien, voy a leer la NTV, amigo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos.
Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Amén? Y ahora nos vamos a saltar al verso 12. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y luego comienza a darle ejemplo de las partes del cuerpo. La unidad esencial del cuerpo de Cristo no exige ni presupone que todos seamos iguales. ¿Sí? Que todos sus miembros sean idénticos. O que nosotros expresemos todos la fe de la misma manera. Por eso el ejemplo del cuerpo es muy bueno, es perfecto. Porque así como los órganos del cuerpo mantienen sus diferencias, son diversos en sus funciones y en sus formas, contribuyen a un mismo propósito en común. ¿Amén? Lo mismo pasa con nosotros. Somos todos diferentes, tenemos distintas formas de expresarnos, ¿sí? Hay algunos que son más extrovertidos, ¿sí? Que son más loquillos. Otros que son más introvertidos, más piola, diría un chileno, ¿verdad? Pero en todas esas expresiones, todos vamos con un mismo propósito en común. ¿Sí? Por eso decimos, ¿verdad? Que Dios lo que une entre nosotros es estos propósitos comunes que tenemos todos. Por eso es importante que entendamos cuando somos parte de una iglesia, que entendamos cuál es la visión de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, de esa iglesia local. Para que al entenderla tú digas, mira, esa visión de iglesia converge con lo que yo entiendo que es mi propósito delante del Señor. Y entonces vamos a poder avanzar juntos porque tenemos una visión común. ¿Ves? Entonces nuestros propósitos están unidos para avanzar en una sola cosa, que es mayor pero que también es común, que es la extensión del reino. Es la extensión del reino. Porque en última instancia, aquello que nos tiene que unir como misión última es la extensión del reino. Es la extensión del reino. Y nosotros como iglesia local tenemos un propósito en común para hacer esa tarea, que probablemente va a ser distinta a la iglesia que está en Plaza de Caña. Pero ellos también quieren extender el reino. Pero lo van a hacer de forma o en expresiones distintas a la nuestra. ¿Son malos ellos? No. ¿Son buenos ellos? ¿Sí? Sí, son buenos, son buenos. Son amigos míos. Son buenos, ¿sí? Pero se expresan de forma distinta. ¿Sí? Y nosotros acá vamos a tener una forma de expresarnos distinta, pero tenemos el mismo fin último: extender el reino. Alcanzar a los perdidos, llevar el evangelio, predicarle a toda criatura, hacer discípulos. ¿Sí? Somos una parte distinta del cuerpo. Lo mismo pasa con nosotros. Somos distintos, pero tenemos un mismo fin común. ¿Amén? Un mismo propósito común. Entonces esta iglesia universal del Señor tiene una rica y hermosa diversidad de dones. ¿Ven? Con los dones espirituales pasa lo mismo. ¿Sí? Son varios. No hay nadie que tiene todos los dones espirituales. ¿Sí? Si usted conoce a alguien que dice tener todos los dones espirituales, el Señor ha vuelto. Le está mintiendo. ¿Sí? Alejar. ¿Se lo ve en red social? Bloqueo. Y así como hay diferentes dones espirituales, también hay distintas expresiones, qué sé yo, litúrgicas, ¿sí? Nosotros tenemos estos instrumentos, pero tengo una iglesia amiga que todavía siguen con su pianito y son felices.
¿sí? Medio fomeque, pero están contentos, están felices, ¿sí? Está bueno. Nosotros nos expresamos acá un poco más jocosamente, ¿sí? Lo que no tiene que faltar es el espíritu. ¿Ves? Eso es distinto, porque el espíritu no tiene que ver con un instrumento en particular, ¿sí? No hay más espíritu porque hay más ruido, ¿sí? Podemos estar con una guitarrita, porque si no en tu casa no caería nunca el espíritu, ¿ves? A no ser que tengas la mega producción en tu living y... ¿Ves? No depende de eso, sino de nuestra fe y nuestra disposición al espíritu. ¿Amén? La cuestión es que todos reconozcamos a un solo Señor soberano sobre todo, que es el Señor Jesús. ¿Amén? Entonces, amados, sabemos a lo largo de la historia, hemos visto muchas expresiones y seguimos viendo muchas expresiones de cómo hacer la iglesia, ¿sí? Pero tenemos un evangelio común y compartido, que es el evangelio del Señor. ¿Amén? Tenemos que guardarnos entonces nosotros de caer en la tentación de cualquier tipo de orgullo denominacional o institucional, ¿sí? Y saber y entender que los demás hermanos están en pos del mismo objetivo. Y que nos necesitamos también. Nos necesitamos. Así como nos necesitamos unos a otros acá, localmente, nos necesitamos también con nuestros demás hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, así como tenemos que aprender a amar a nuestra iglesia, tenemos que aprender a amar a los demás hermanos también. ¿Sí? Porque de nuevo, no estamos compitiendo, nos estamos sirviendo unos a otros. ¿Sí? Y a lo mejor tienes buenos amigos que pueden ser parte de otra iglesia y no te vas a enemistar con tus amigos porque van a otra iglesia. ¿Verdad? No. Es una manera, son expresiones de fe distintas. Ahora, si tienes un amigo en una iglesia, ¿cómo salgo de acá ahora? De dudosa doctrina, ora por él para que el Señor le ayude. Amén. Entonces, amados, estamos llamados a ser una iglesia, ser parte de una iglesia local. Entendiéndonos todos como una iglesia universal, estamos llamados a ser parte de una iglesia local. Y es ahí donde el Señor nos va a ayudar y nos va a permitir desarrollarnos y entregar nuestros dones y desarrollar nuestros propósitos también. La iglesia es un lugar de servicio. Y ahí es donde nosotros vamos a poder dar aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Recuerda que las gracias que tú puedes entender que tienes no son para tu orgullo, son para el servicio, son para la entrega. Y si hemos entendido la parábola de los talentos, vamos a entender que para que aquellas cosas crezcan, tenemos que utilizarlas, tenemos que hacerlas crecer. Y al que no hizo nada y la escondió, se le quitó. Efesios 4:3. Estamos terminando. Efesios 4:3. Eso decimos los pastores cuando... Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados, estoy leyendo la NTV, por si acaso, mediante la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Unidos. Ojo ahí. Es tarea de todos nosotros hacer todo lo posible para guardar la unidad. Amén. Todo lo posible tenemos que hacer por mantenernos unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz.
¿Cuáles son las cosas que van a dinamitar la unidad entre nosotros como iglesia? Aquellas cosas que Dios detesta. ¿Se acuerdan? Serie anterior. Proverbios 6, del 16 al 19. Esas son las cosas que destruyen la unidad. Y son las cosas que nosotros tenemos que evitar que calen entre medio de la comunidad. Por eso, amados, todos somos responsables de que como iglesia local prime la unidad. Y aquellas cosas que vimos en esa serie nosotros tenemos que estar atentos y estar alerta. Nosotros somos los que tenemos que evitar que comiencen a correr murmuraciones. Nosotros tenemos que ser los que eviten que empiecen a haber comentarios o actitudes que generen divisiones, que generen pleitos. Porque todas esas cosas que van a hacer, romper la unidad. ¿Y cuál es el llamado? A hacer todo lo posible por mantenernos unidos. ¿Sí? Unidos. Pablo nos enseña que hay una unidad espiritual que ya está fundada, ¿sí?, en nosotros. Es una realidad creada entre nosotros por la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero nos corresponde a nosotros, como administradores responsables, mantenerla y nutrirla y manifestarla entre nosotros. En nuestra tarea. Y ahí nosotros tenemos que hacer de nuevo todos los esfuerzos posibles para mantenernos en unidad. Cualquier tipo de división que se pueda causar en la iglesia, ya sean por orgullos, por preferencias personales, disputas innecesarias en cuanto a cuestiones doctrinales secundarias, no solo van a dañar el testimonio de la iglesia hacia afuera, sino que también ofenden el corazón del Señor. Como les decía en esta serie, una de las razones por la que Dios detesta esas cosas es porque justamente hacen esto, destruyen la unidad, destruyen la comunidad. Y ahí este es un principio que vamos a ver desde el principio hasta el final. Es Dios obrando siempre en términos comunitarios. Cualquier tipo de dinámica que nos lleve al individualismo, nosotros podemos saber de inmediato que no viene del Señor. Porque el plan del Señor, del principio al final, es comunitario. Es comunitario. Y todo lo que rompe la unidad ofende el corazón del Señor. Porque recuerden que Él derramó su sangre, que Él hizo ese tremendo sacrificio perfecto, pero tremendo, para hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, un solo cuerpo, uno solo. Por eso, todo lo que dinamita la unidad ofende al Señor. ¿Se acuerdan de la oración sacerdotal en Juan 17? Dice así, Juan 17, verso 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Ven? Ya está hablando de esa unidad en la Trinidad. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean esto, la unidad como iglesia local y como creyentes tiene un propósito incluso evangelístico, incluso apologético delante del mundo. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unidad va incluso a cooperar
en nuestros esfuerzos evangelísticos. ¿Amén? Entonces, pregunta, ¿estamos honestamente contribuyendo a construir estos puentes de unidad entre nosotros? ¿O hemos sido agentes de división en nuestros espacios comunitarios, en nuestra iglesia, en nuestras familias? Meditémoslo, amados, y pongamos esto delante del Señor. Pero recuerda esto, somos una iglesia universal, hay distintas expresiones de fe, pero necesitamos la iglesia local. Necesitamos la iglesia local. Necesitamos ser parte de una iglesia local. Todos nosotros necesitamos ser parte de una iglesia. Y si hay gente que nos está mirando ahora, nos mira luego por diferido y a lo mejor anda buscando una iglesia, amado, encuentra una iglesia, congrégate. Si no has estado siguiendo por un tiempo y entiendes que este es tu lugar, entonces ven y congrégate y sé parte de la iglesia. Amados, no basta con ver prédicas. No lo va a suplir. No lo va a suplir. No, eso puede ser complementario. Pero el ser iglesia, amados, no es cuestión de ver prédicas. Ser parte de la iglesia no es escuchar lo que el pastor está predicando. Eso es parte de, sino es ser parte de la comunidad, ser parte de este servicio mutuo que hay entre todos, de la exhortación que hay, incluso de las asperezas que puedan haber entre nosotros, porque todo eso nos lleva a la madurez. Pero necesitamos nuestra iglesia local. Amén. Entonces, amados, ama tu iglesia, ama este tiempo. Amados, con gozo, pero hagamos los esfuerzos necesarios para estar juntos cada domingo. Si al final es un llamado del Señor. Es un llamado del Señor. El ser iglesia, y es esta unidad, pero que la unidad, porque podemos decir, sí, yo estoy unido, pero además si la unidad se manifiesta de forma concreta, específica, ahora hay unidad entre nosotros porque estamos juntos. El que nos está viendo ahora en la transmisión, te amo, pero no estás unido a nosotros. ¿Por qué no estás? Es sencillo, ¿ves? Unidos estamos los que estamos juntos. Y necesitamos esto. ¿Amén? Entonces, amados, que vuelva ese gozo por estar juntos, por congregarnos. Y, amados, y si alguno de acá o alguien que nos está viendo también en la transmisión ha tenido alguna experiencia, quiero ser de nuevo majadero con esto, pon eso delante del Señor, permite al Señor sanar tu corazón, pero que eso no sea un impedimento para cumplir con este llamado del Señor de estar juntos. Al final, ese no es una excusa válida delante del Señor. Si pasamos por una mala experiencia, amados, lo sentimos mucho, pero permite que el mismo cuerpo de Cristo sea la herramienta que el Señor provee para que te restaures y te sanes y puedas reincorporarte al cuerpo de Cristo. Amén.